Bien. Hoy pasaremos a desarrollar, a empezar algunas cuestiones un poco más prácticas de lo concerniente al sistema de riego. Esto tengo que compartir. Así. Ahí. Bueno, si bien esto va a ser un poco un repaso de lo que normalmente ustedes ya dieron en materias similares tipo topografía, física, pero la idea es justamente que esto sea un acercamiento más fino a lo que es el concerniente a sistemas de riego, por lo cual tenemos que iniciar con un repaso de estos términos prácticos, ¿verdad? Cuando hablamos de hidráulica, ¿qué entendemos? Es prácticamente todo lo concerniente a fluidos, no netamente, aunque el término fluido, vamos a decir, de hidro, proviene de agua, ¿ah? Pero en este caso nosotros vamos a analizar también a nivel de fluidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos después de agua con fertilizante, ya estamos hablando de un fluido diferente al agua, por más que tenga la naturaleza prácticamente es la misma, pero tenemos ya una integración artificial de sales o ácidos específicos como fuente de nutrición a determinados cultivos. Entonces vamos a iniciar indicando justamente que la hidroestática nos lleva a entender los fluidos en reposo. ¿Okay? Entonces, si vamos a separar la palabra hidro, viene todo lo que tenga relación con agua. La hidrostática, entonces, se ocupa de los líquidos en general, ¿sí? Pero en particular, nosotros a nivel del sistema de riego lo analizamos como agua. Una característica puntual de esto es que los líquidos prácticamente no se comprimen, como es el caso de los gases, ¿sí? Los gases ocupan todo el espacio posible, pero también tenemos la posibilidad de comprimirlos. Los líquidos tienen esa dificultad de comprimir, o sea que un litro de agua forma, llamémosle, como hablábamos en clase pasada, en 1 metro cuadrado va a tener una lámina de 1 milímetro, ¿sí? Y eso no podemos nosotros colocar en un recipiente que tenga 100 ml. Sí o sí tiene que ser un recipiente que tenga 1000 ml. ¿Se entiende? Puede ser de cualquier forma, pero no podemos reducir el volumen. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a empezar a hablar de hidrostática, es la ciencia que estudia el comportamiento de estos fluidos, justamente en equilibrio, ¿sí? Es decir, no hay fuerzas que alteren ese estado de reposo o del movimiento del líquido. Así, si hablamos a nivel de riego, sería cómo está ese sistema de riego
totalmente saturado de agua, tanto la bomba, tanto el reservorio, tanto los tubos, tanto las mangueras, pero sin movimiento. ¿Se entiende? Entonces, cómo nosotros vamos a desarrollar en esta clase, entender primeramente cómo está el agua cuando se encuentra en reposo dentro de las tuberías. ¿Cuáles son las implicancias físicas que alcanzan a ese líquido, ¿sí? Sin tener todavía ninguna, vamos a decir, ninguna influencia, llamémosle externa, que motive salir de ese estado de reposo. ¿Ok? Entonces, la hidrostática finalmente va a hacernos entender cuáles son las reglas físicas que atañen a los líquidos en estado de reposo. Y es lo que le decía al inicio, todas las leyes físicas que alcanzan a nivel de los líquidos también alcanzan a los sólidos. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a un ejemplo simple, empujar un vehículo, vamos a hacerlo bien fácil, en un vehículo que está en punto muerto y sin freno de mano. Y necesitamos, primeramente el vehículo es caja mecánica, no está teniendo arranque y queremos buscarle un arranque. Ese hecho de empujar, ¿qué fuerzas tenemos que vencer? Aparte de la fuerza de la gravedad, tenemos el peso del vehículo. Y ese peso está dado por la masa que tiene ese vehículo y la gravedad. Si nosotros estamos en un terreno inclinado en favor de la cola del vehículo, de hecho, vamos a tener una fuerza de gravedad muy superior a la que tenemos que vencer. No es que el vehículo es más pesado, es la fuerza de gravedad que está en favor de la masa del vehículo. ¿Ok? Y así también todos esos detalles, estamos suponiendo que eso está en reposo y nosotros queremos hacer un movimiento. Y ahí viene, cuando está en reposo, cuando hablamos de física, hablamos de estática, ¿correcto? Y cuando hablamos en física de movimiento, ya hablamos de dinámica. Por lo cual nosotros hoy hablamos de hidroestática, o sea, los líquidos en reposo, y más adelante hablaremos de hidrodinámica, de los líquidos en movimiento. ¿Ok? De los fluidos en movimiento. Básicamente todo lo que se hable a nivel de sólidos es también lo que nosotros vamos a estar hablando a nivel de líquidos. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos una pequeña salvedad que del estilo de magnitudes que se utilizan. En este caso, no dependen de la cantidad de materia, por lo cual la masa a nivel de hidroestática nosotros vamos a reemplazar por densidad y el peso, ¿ah? Vamos a reemplazar por el peso específico. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, cuando hablamos de sólidos, hablamos de masa y hablamos de peso. ¿Sí? Y sobre ellos entra fuerza, sobre ellos entra una presión, etc. En el caso de la hidroestática, de los fluidos, nosotros vamos a hablar de densidad reemplazando a la masa, ¿sí? Y de peso, y de peso específico reemplazando al peso.
¿Ok? Vamos a ver si consigo. No sé quién estuvo probando sus habilidades de dibujante. Pero está bien. A ver. Bueno, decíamos entonces que la masa se va a reemplazar por densidad. Entonces, ¿qué finalmente es la densidad? La densidad es el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, esto se está ampliando un poco más. Anteriormente era la masa y normalmente nos confundimos lo que es masa y peso. Estimo yo que en el 10º semestre de agronomía ya no llegamos a esas confusiones, ¿ok? Entonces, la densidad de un cuerpo es el cociente entre la masa de ese cuerpo y el volumen que ella ocupa en el espacio. Entonces, vamos a definir por esta, vamos a decir, letra griega que normalmente se le conoce como ρ, ¿sí? Que la densidad es igual a la masa sobre volumen o el cociente entre masa y volumen. Y tenemos diferentes unidades de medida. La masa se mide normalmente en kilos, en gramos o en miligramos, ¿sí? Y el volumen normalmente en litros o en milímetros o en centímetros cúbicos o en milímetros cúbicos, ¿ya? Pero en el sistema internacional, normalmente la principal unidad de medida de la densidad es kilogramo por metro cúbico. ¿Ok? Bueno, entonces, para ir esto a un nivel práctico, si nosotros colocamos una boya, aquellas boyas que se utilizan para, en las cisternas, simplemente en la cisterna de los baños, el peso, la densidad de esa boya, uno puede tener, ella puede tener una masa de, vamos a suponer, 10 gramos, ¿sí? Y un volumen, si nosotros miramos, podría tener, qué sé yo, podemos decir 0,03 metros cúbicos, ¿sí? Solo que esa boya está vacía, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con la densidad en ese caso? Su densidad va a ser menor al agua o va a ser mayor al agua. Les Yo escucho. creo que va a ser menor al agua. Justamente, si fuese mayor, ella iría al fondo. Sí. Esas son y podemos decir, bueno, pero si yo tengo también, les dije 0,03 metros cúbicos de volumen tiene esa boya. Y si yo lleno esa boya, ya no va a tener, si lleno en su interior, ya no va a tener 10 gramos. ¿Ok? Ya va Sí. a tener otra masa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la densidad y probablemente sea superior a 1, que la densidad del agua destilada normalmente es de 1
kilogramos por metro cúbico. Entonces, estos son factores muy preponderantes a la hora de analizar el tema de densidad. ¿Qué cantidad de sales yo tengo disueltas en el suelo junto con el agua y junto con la granulometría, junto con el tipo de textura que tenemos? Vamos a tener una mayor o menor densidad de acuerdo a esas condicionantes de masa y volumen. Yo puedo tener el mismo volumen, puedo tener 1 metro cúbico de suelo, pero nuestro peso no va a ser necesariamente 1 kilo, ¿se entiende? Sí. Y va a cambiar esto si tenemos el suelo a saturación, a capacidad de campo. Va a cambiar también si tenemos el suelo en punto de marchitez permanente. Vamos a tener una densidad diferente. Por eso lo que el tema del agua, de los fluidos, el agua como vehículo principal de la irrigación, tenemos que tener muy en cuenta lo que es la densidad. ¿Ok? Y el siguiente, decíamos que el peso específico, nosotros va a ser reemplazado, el peso que usamos a nivel de los sólidos, nosotros vamos a reemplazar por peso específico. Y el peso específico, finalmente, aquí quien entra de nuevo es el volumen, ¿sí? Entonces, el peso específico va a ser el cociente entre el peso y el volumen. El anterior, la densidad, era entre la masa y el volumen. ¿Ok? Y ahí tenemos una situación de, ¿cómo se llama? De separación entre lo que es, nosotros sabemos que el peso, el peso es igual a masa por gravedad. Así como también sabemos que en el slide anterior hablábamos lo que era densidad, que es masa sobre volumen. Entonces el peso específico, a más de ser peso sobre volumen, podemos suprimir masa con volumen sobre volumen y dejar como que es densidad por gravedad. ¿De dónde viene la gravedad? El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces aquí hacemos una cuestión mucho más simple. Si nosotros llegamos a tener la densidad, multiplicamos por la gravedad y tenemos el peso específico. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Entonces, si... Vamos a borrar esto otra vez. ¿Cómo se va midiendo esto? Las posibles unidades de medida. Primeramente tenemos que relacionar el peso. El peso se puede medir en kilogramos fuerza, en gramos fuerza, y el volumen, como veíamos en las diapositivas anteriores, puede ser metro cúbico, puede ser milímetro cúbico, puede ser centímetro cúbico, puede ser directamente litro también. Pero nosotros vamos a utilizar fuertemente lo que es el sistema internacional que mide en Newton por metro cúbico. ¿Ok?
Entonces, cuando hablamos de peso específico, vamos a hablar de Newton por metro cúbico, que Newton prácticamente tiene su relación con kilogramo fuerza. Y entendiendo esto, nosotros podemos ir ya a dos factores fundamentales que entran a tallar, que son la fuerza y la presión. ¿Qué nos dice lo que es la presión? Es el cociente entre el módulo de una fuerza perpendicular a una superficie y el área de esa superficie. Okay. La presión es fuerza sobre área o fuerza sobre superficie. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, vamos a un ejemplo de una presión específica. Vamos a suponer que tenemos un área, vamos a números enteros, 1 metro cuadrado. Fíjense que aquí estamos hablando otra vez de metros cuadrados, ya no metros cúbicos. ¿Ok? Y la fuerza, habíamos dicho, que podría medirse. Acá vamos a tener todo esto para tener una idea. La unidad de fuerza podrían ser kilogramos fuerza, por decir. Y vamos a colocar que tenemos 10 kilogramos fuerza en 1 metro cuadrado. Nos va a dar una presión de 10. ¿Cómo se mide esto? En el sistema internacional se utiliza Newton como fuerza y metro cúbico como área. Entonces la Metro presión, cuadrado. nosotros vamos a tener, sí, un 10 Newton, llamémosle, sobre metro cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos vamos a mantener siempre los 10 Newton de fuerza. Y vamos a hacer eso sobre 10 metros cuadrados. ¿Cómo quedamos con la presión? ¿Cuánto de presión vamos a tener? 1. No, 10 Newton y en un área de 2 metros cuadrados. 5 de presión. 5 Newton o kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces ahí tenemos, vamos un poco entendiendo que son inversamente proporcionales. A mayor área necesito más fuerza para mantener la misma presión. ¿Me copian? Sí. A mayor área necesito más fuerza para tener la misma presión. A menor área puedo tener menor fuerza para mantener la misma presión. ¿Y de dónde proviene la fuerza? Y si no es de la fuerza de la gravedad, viene de algún incentivo o motor externo que puede ser una bomba o una motobomba. ¿Ok? Entonces ahí vamos entendiendo lo que después en la práctica tenemos que aterrizar, ¿correcto? Entonces,
Vamos a hacer que en lugar de 10 newton, la misma cosa, 10, vamos a tener 5 newton en un metro cuadrado. Y en lugar de tener, mantenemos 5 newton en 2 metros cuadrados. Vamos a tener en el primer caso 5 newton sobre metro cuadrado de presión y en el segundo caso 5 dividido 2.5 dividido 2 es 2.5 newton sobre metro cuadrado. Y ahí vemos cuál tiene mayor presión. Mantuvimos la fuerza, ¿sí? Mantuvimos la fuerza, pero aumentó el área. ¿Me están siguiendo? En el primer caso de 5 newton sobre un metro cuadrado es 5 newton por metro cuadrado. En el segundo caso, 5 newton en 2 metros cuadrados nos da 2.5 newton por metro cuadrado. ¿En dónde ejercí más presión? El segundo. En el segundo. Sí. A ver, 5 newton por metro cuadrado es más o menos que 2,5 newton por metro cuadrado. Menos. Es más. ¿Ok? Porque mantuve la misma fuerza. Ahora, si yo aumentara la fuerza, yo podría mantener la presión. ¿Se entiende? Profe, sería ideal si mostrabas el ejercicio ahí, se entendería mejor, yo creo. A ver, vamos a escribir acá. Vamos a ir haciendo juntos. Si tenemos 5 newton de fuerza sobre un metro cuadrado. Esto es igual a 5 newton por metro cuadrado. ¿Ok? En otro caso, tenemos 5 newton en 2 metros cuadrados. Es igual a 2,5 newton por metro cuadrado. La pregunta es, ¿cuál tiene mayor presión? Mayor presión. No sería igual. ¿Cómo? No sería igual. A ver, volvamos de nuevo a lo que dice nuestra definición. Por eso, bueno, justamente esta es la parte teórica. Usted en la parte práctica, yo me estoy adelantando nomás un poco. Cociente entre la fuerza perpendicular a una superficie y el área de esa superficie. Si yo tengo 5 newton por metro cuadrado y tengo 2,5 newton por metro cuadrado, ¿cuál es la presión mayor? El primero, profe, porque mantiene su fuerza que sería de 5 newton. En ambos casos mantiene su fuerza. Fíjense, la fuerza está en aumento, está en constante, ¿cierto? 5 newton, primer caso, 5 newton, segundo caso. Ahora, ¿qué varió? El área. El área. El área. ¿Qué pasa? Y esa es la conclusión la que les decía. Si mantenemos la fuerza y aumentamos el área, disminuye La presión.
Muy bien. Si mantengo la fuerza y disminuye el área, ¿qué va a aumentar? La presión. La presión. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo ahora? Sí. Sí, Bueno, Sí. perfecto. Eso es un dato fantástico. Después que en la parte práctica podemos podemos ir viendo cómo regular presión en base a área. Y esto se da en los picos de goteros, esto se da en los aspersores, en los microaspersores, y es reglas básicas de física. No hay nada, no hay ningún secreto. ¿Ok? Bueno. Ahora, si vamos uno más, y una cuestión que a nosotros nos atañe fuertemente a nivel de riego es lo que es la presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica justamente es la masa de aire que está sobre la superficie, ¿ya? Y ellas normalmente se mide en atmósfera, en ATM, o si no, en miligramos de mercurio. Y tenemos estas relaciones. Un ATM es 760 miligramos de mercurio. Un ATM, su relación con Pascal, y también la relación del bar, que no es bar con B corta, para quienes les gusta el fútbol, sino es bar con B larga, a quienes les gusta la cerveza. Un bar es igual a 10.000 pascales y un ATM son 100.000 300 pascales. Y otra relación también es que un ATM es 1013 milibares, que eso también normalmente cuando escuchamos los pronósticos del tiempo o miramos en las páginas de internet pronóstico, vemos que en algunos casos está en milibares, en otros casos está en bares, en otros casos está en pascales, en otros casos está en hectopascales. Entonces, para ir haciendo nosotros nuestras conversiones. La presión atmosférica interviene en la gravedad, sí interviene en la gravedad por varios de esos factores que la vez pasada en clases anteriores estuvimos hablando, ¿no? Que como ser el viento o el intercambio de masas, porque finalmente, ¿qué es presión? Si recordamos un poco, ¿qué es presión? La presión sería la fuerza sobre el área. ¿Ok? Y la fuerza que tenemos en la atmósfera es la fuerza de la gravedad. ¿Qué cambia? El área. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, si nosotros estamos en un lugar empinado, ¿sí? Ujú. Y vamos a ver si conseguimos dibujar. Estamos en un lugar empinado. Y aquí otro lugar empinado. A ver si consigo dibujar. Aquí tenemos una pelota. Aquí tenemos no es el mejor de los dibujos, pero va a dar para entender. Sí. Aquí tenemos un vehículo. Bueno, la presión atmosférica, o sea, la fuerza de la gravedad es la misma en este cuerpo y en este cuerpo. ¿Ok? ¿Qué cambia?
Eso. La La masa. masa. ¿Ok? Bueno, ahora, yo quiero que esto vaya a 50 metros y el auto también vaya a 50 metros. Acá yo le voy a tener que aplicar ¿qué? Fuerza. Una fuerza. ¿En qué caso va a tener que ser la fuerza de mayor intensidad? En el que tiene mayor masa. Correcto. Va por ahí. ¿Por qué? Porque la materia, o sea, la presión atmosférica, nosotros vamos a, la fuerza de la gravedad es una, que varía un poco con la